Miren, Chile está viviendo una de las transformaciones financieras más rápidas de toda la región. El efectivo, poco a poco, le está cediendo su lugar a un nuevo ecosistema digital que, básicamente, redefine las reglas del juego. Hoy vamos a desglosar qué significa todo este cambio para las empresas chilenas, desde las más grandes hasta las pymes. Todo partió, casi como una anécdota, con un comentario. Un expresidente del Banco Central sugirió eliminar el billete de 20,000 pesos. Pero, a ver, más allá de si es práctico o no, sus palabras fueron como una señal muy clara de una realidad que ya es inminente. Chile avanza, y a toda velocidad, hacia un futuro con mucho menos efectivo. Y claro, esto nos pone frente a la gran pregunta: ¿estamos de verdad viendo el principio del fin para el dinero físico en el país? Y quizás más importante todavía, ¿qué implica esto en la práctica para todos? Pero, a ver, esta idea de ir dejando el efectivo no es solo una opinión o un capricho, ¿eh? Es una tendencia que está respaldada por datos súper contundentes y por un sistema financiero que evoluciona a un ritmo de verdad impresionante. El objetivo es claro, que las transacciones sean más seguras y sobre todo más trazables. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, pensemos en esto. El 80% de los adultos en Chile ya tiene por lo menos una cuenta bancaria. Ese es un nivel de inclusión financiera altísimo y es, digamos, la base sobre la que se construye toda esta transformación digital. Pero ojo, no se trata solo de tener la cuenta, se trata de usarla. Y acá el dato es todavía más revelador. Más del 70% de todas las transferencias de fondos en Chile ya se hacen por canales electrónicos. O sea, el cambio no es algo que va a venir, es algo que ya está pasando, ahora mismo. Y lo más interesante de todo esto es que quienes están empujando el cambio no son solamente los bancos de siempre, no. Se trata de todo un ecosistema súper vibrante de aplicaciones de pago, de empresas fintech y de soluciones de software que están revolucionando cómo se maneja el dinero, simplificando procesos que antes eran un dolor de cabeza. Ahora, cuando uno escucha digitalización financiera, es fácil que lo primero que se nos venga a la cabeza sea pagar con el celular, el código QR, ¿cierto? Bueno, la realidad es que el cambio va mucho, mucho más allá de eso. Y aquí está el punto clave, el meollo del asunto. La verdadera digitalización no es cambiar un billete por un QR. Se trata de transformar la estructura completa, los cimientos que soportan cada movimiento financiero de una compañía. Es como reconstruir el sistema nervioso de las finanzas de la empresa. En la práctica, este flujo integrado se ve más o menos así. La información nace digital, con una factura electrónica que se sincroniza al tiro con el servicio de impuestos internos. Luego, las conciliaciones con el banco se hacen solas, se automatizan. Esto permite que el análisis financiero sea inmediato, en tiempo real. Y al final, los reportes y las auditorías se pueden generar con un clic. Es un flujo continuo, sin interrupciones. Ok, muy bien. Pero, ¿cómo aterriza todo esto en el día a día de una empresa? Porque aquí es donde la transformación se vuelve de verdad tangible, con consecuencias directas en la gestión. Miren, el cambio es drástico. Pasamos de estar literalmente cazando boletas en archivadores y llenando planillas a mano a tener un flujo de datos en vivo. El riesgo de cometer errores y ganarse multas con el SI baja muchísimo gracias a los reportes automatizados. Y quizás lo más importante, esa opacidad de los procesos manuales se reemplaza por transacciones transparentes que generan confianza en el mercado. Bueno, y ahora pongamos la lupa sobre un sector que es clave para la economía, las pymes. Para ellas, este cambio no es parejo y presenta un panorama lleno de contrastes. Hay oportunidades gigantes, sí, pero también riesgos importantes que hay que saber manejar. Y es que aquí se produce una brecha bien curiosa. Fíjense, según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, más del 60% de las pymes entiende que la gestión digital es crucial para poder crecer. Sin embargo, una gran parte de ellas todavía no usa sistemas que integren su contabilidad con sus finanzas. Hay como una desconexión entre lo que se sabe que hay que hacer y lo que se está haciendo. O sea, esta brecha nos pone frente a una doble cara de la moneda. Por un lado, es una advertencia súper seria. Las empresas que no se suban al carro de la digitalización corren el riesgo de quedarse atrás, de volverse obsoletas.
Pero por otro lado, es una oportunidad enorme, porque en las soluciones tecnológicas hoy son más accesibles, más flexibles y más fáciles de implementar que nunca. Pero seamos realistas, este camino no es un paseo por el parque. Digitalizarse también implica gestionar riesgos importantes. Hay que pensar en la ciberseguridad, en la dependencia que se genera con los proveedores de tecnología, en la resistencia al cambio que puede haber dentro de los equipos y en la presión de cumplir con normativas que cambian todo el tiempo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al punto final. Y honestamente es quizás el más importante de todos. Esta transformación va mucho, pero mucho más allá de instalar un nuevo software. Es fundamentalmente un cambio de mentalidad. La idea central es muy simple, pero muy potente. El verdadero desafío, el gran salto que hay que dar, no está en la tecnología. La tecnología ya existe y es cada vez más accesible. El salto de verdad es cultural, está en la disposición de la empresa para operar de una manera radicalmente distinta. ¿Y qué significa este salto cultural en la práctica? Bueno, significa empezar a vivir ciertos valores. Significa adoptar la transparencia total en las operaciones, comprometerse de verdad con la trazabilidad de cada peso y usar esa nueva realidad para construir confianza con clientes y proveedores. Y por sobre todo, significa dejar de tomar decisiones basadas en la pura intuición y empezar a basarlas en datos duros y confiables. Entonces, para cerrar, la pregunta importante ya no es si el efectivo va a desaparecer en Chile. Eso ya es un hecho que está en marcha. La verdadera pregunta, la que cada empresa debería hacerse es, ¿cómo vamos a aprovechar esta transformación inevitable, no solo para sobrevivir, sino para fortalecernos y crecer en este nuevo escenario financiero?